Radio Cartaya 107.2 FM. Dime quién me obligó a pensar que La música más actual suena en tu emisora amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal. mi mundo gris. Siempre que escucho esta cuña, pues la verdad se me ponen los pelos de punta. Muy bonita. Yolanda Pérez, muy buenas tardes. Buenas tardes, Comenzamos la ruta, es la ruta, Yolanda, más misteriosa que tenemos. Sí, estaba yo deseando además escuchar este programa. Lo sé, además tenemos a José Manuel García Bautista, que nunca digo su segundo apellido, y es el apellido de su madre, y quiero recalcarlo. Es compañero, es periodista, trabaja en Canal Sur, es investigador y entre otras muchas cosas que investiga aquello que es pues lo paranormal, ¿no? Exactamente. Lo tenemos al otro lado de la línea telefónica como todos los jueves desde Sevilla. José Manuel García, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Isabel? Y compañía. Un Muy placer saludarte. Deseando estaba Isa, me había hablado mucho y estaba deseando además. Y estoy deseando escuchar el programa de hoy. Tú sabes, José Manuel, que tienes a muchas oyentes, fans tuyas que te siguen todos los jueves, y oyentes, mujeres y hombres. Sí. Y nuestra compañera Yolanda también quería estar con nosotros para escucharte atentamente y además en directo, escuchándote totalmente en directo. Bueno, pues José Manuel, como digo, es periodista, que por cierto, José Manuel, hoy tienes una conferencia sobre el enigma de la sábana santa, de lo que ya hemos hablado. Muy interesante. Sí, sabes que es uno de mis temas preferidos y bueno, la verdad es que a mí me fascina todo lo que tiene que ver con la síndrome de Turín, pero hoy son de ese tipo de actos que a mí me gusta hacer, encerrarte con un auditorio y comenzar con algo tan bello, ¿verdad?, como hablar de pues nada más y nada menos que de la sábana santa, de todo aquello que rodea al lienzo, a la mortaja que para unos envolvió a Cristo, para otros simplemente estuvo en relación con alguien que fue crucificado en aquella época. Yo sabes que trato de ser muy aséptico cuando hablo de todo ello, pero sí es verdad que la síndrome de Turín, que para mí no deja de ser hoy día, pues la reliquia entre las reliquias, Isabel, la reliquia entre las reliquias, aquella que de alguna forma despierta pasiones y también pues tiene unas características tan definidas que hacen que cuando menos nos lleve a la duda, nos lleve a plantearnos quién tuvo, qué ser tan excepcional debió contener esa mortaja como para dejar, en este caso, ese rostro impreso, esa imagen impresa y que se ajuste tanto a la pasión de Cristo que bueno, ahora tú antes lo comentabas, ¿verdad? Uh-huh. Esa cuña publicitaria que evidentemente anuncia ya estas fechas inminentes que tenemos cerca y que son las de la Semana Santa, que se vive en toda Andalucía de una forma tan especial, tan intensa, y que la Sábana Santa, ha llegado ese momento, pues también tiene que tener un peso. Es importante que en un mundo en el que hoy se tiene incluso pues tanto escepticismo, en el que hay tanto descreimiento, y no se entiendan mis palabras como ataque a ningún partido político, a mí la política no me gusta, simplemente precisamente es en una época en la que se vive tanto descreimiento, pues bueno, es interesante que se conozca mejor este tipo de reliquias, este tipo de lienzos, este tipo de objetos venerados que se tienen, en este caso que se tiene en la Catedral de Turín, en el Duomo, en la Capilla de Guerini, y a partir de ahí pues comenzar con algo tan interesante como es conocer profundamente lo que es, y además, fíjate, de una forma, y ya finalizo, gratuita. Uh-huh. Es decir, se reparte el conocimiento de forma gratuita, que creo que bueno, no es nada más bello. Luego se podrá estar más o menos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Pero no te va a costar ni un duro. Y al contrario, lo que vas posiblemente es a salir aprendiendo bastante más
bastante más de cómo entraste. El conocimiento, decía mi madre, no ocupa lugar, el conocimiento no ocupa sitio, solamente las ganas, y en este caso, bueno, pues se hace precisamente con esa intención, con la intención de que todo el que acuda aprenda y se entretenga también ese rato en este día anaranjado que volvemos a tener. ¿Dónde va a ser, José Manuel, por si hay alguien que esté interesado en ir? Pues va a ser en la FNAC, en Torre Pelli, aquí en Triana, en Isla de la Cartuja, en una zona que se conoce como la Plazoleta, que es una especie de salón de reuniones, y ahí con audiovisuales y demás, pues vamos a tener la oportunidad de estar a las 8 de la tarde, libre, gratuito, hasta agotar aforo. Pues si pueden, no se lo pierdan porque van a aprender ¿Se muchísimo. podrá ver a través de online? ¿Se puede ver? Online no, se verá días más tarde si se subirá el vídeo, pero Sí, subirá, online en el mismo momento no se va a poder ver. Interesante para los que no podemos ir, claro. Yo lo voy a grabar y lo voy a subir a redes. Lo que pasa es que si lo hago online siempre tengo que estar pendiente de la cámara. Sí, está bien eso, de grabarlo y luego subirlo, no me concentro en la conferencia, y en este caso pues me gusta estar concentrado en lo que hago. José Manuel García, ¿en qué está usted trabajando ahora mismo? ¿Cuál es el misterio? Pues ahora mismo estoy metido precisamente en la zona de Huelva, con un caso interesantísimo. Fíjate que una casa encantada en el centro de Huelva, que curiosamente esta misma semana me ha entrado otra. Fíjate, 2 casas en muy poco tiempo. Quizás este tipo de programa, este tipo de sección ayudan todo ello, porque lo que hace es dar a conocer un poquito más, ¿verdad?, todos estos temas, que es importante. Recibo una comunicación, en este caso una llamada telefónica, de una persona muy nerviosa, que bueno, estaban en casa de sus padres pues teniendo unos problemas tremendamente complejos porque, fíjate, a raíz de la muerte de un familiar, a raíz de la muerte de su madre, pues comienzan a tener todo tipo de problemas. Fenómenos, ¿no? Hablamos de fenómenos. De problemas, sí, al principio ellos lo excusan como algo que estaba ocurriendo, que se podía atribuir, bueno, pues a ruidos incontrolables, a plagas, vete a saber de todo lo que era, lo que podía estar afectando a una estructura, la estructura de la casa, que en este caso era ya vieja, es un chalet, o una casa así tipo chalecito, que está, ya os digo, en una zona céntrica o relativamente céntrica, y hay un momento en el que estas personas pues comienzan a tener ese problema, el problema de ruidos extraños en la noche, como rasguño, como rajar algo. Era algo que era tremendo. Entonces ellos empiezan a tener esa sensación de que o aquí hay plagas o algo muy raro está ocurriendo. Buscarle una explicación. Claro, siempre se busca una explicación lógica, Susana, Isabel, siempre. Lo que nunca podemos hacer es comenzar la casa por el tejado y empezar a hablar, en este caso, de fenómenos paranormales sin descartar otras hipótesis, porque entre otras cosas, bueno, pues ya es una forma también de sugestionarnos y eso pues no es lo adecuado ni es lo correcto. Pero bueno, no le echan más cuenta. Evidentemente ellos tienen en esa casa, tienen una serie de animales, ¿verdad? Y los perros sobre todo pues empiezan a mostrarse muy nerviosos. Los perros son animales muy intuitivos, sí, que demuestran tener una capacidad bastante grande a la hora de detectar todo lo que son presencias, y se quedaban, por ejemplo, mirando a un punto determinado de la estancia sin definir en un momento dado, yo te diría que casi sin que allí hubiera nada. Es decir, allí no había nada absolutamente, y sin embargo allí se quedaban mirando, allí se quedaban observando a la nada, al vacío,
Y claro, hay un momento en el que a todos ellos les extraña, porque decían, bueno, ¿y los perros por qué tienen este comportamiento tan raro? Tampoco quieren hacer más leña, que tampoco quieren hacer más sangre, simplemente, bueno, pues los animales demostraban tener ese comportamiento, como te decía, extraño, ¿no? Hay un momento en el que por la noche comienzan a sentir un quejido y, fíjate, empiezan a sentir como pisadas, empiezan a sentir como si alguien estuviera andando por la casa. Su padre, un señor ya mayor, un señor que tiene aproximadamente unos 82 años, 84 años, más o menos, pues él lo que decía era que tenía la sensación, eso lo repetía una y otra vez, de estar acompañado por mamá, en referencia a la madre. Claro, le decía, mira, eso es imposible. Ellos lo achacaban un poco a la pena, a la nostalgia de haber perdido, pues evidentemente, a quien ha sido su compañera durante tantísimos años, ¿verdad? La madre de sus hijos. Es lógico. Bueno, en ese momento ellos comentan que la temperatura baja, hay un punto en el que no se explican cómo, pero dicen que de estar en un entorno bastante agradable, bastante confortable, la temperatura baja de una forma abrupta, que ellos no saben ni siquiera explicar. Decía, mira, estando todo cerrado, nos hemos encontrado pues con precisamente frío, con todo lo que es un frío extraño, que desde luego no sabemos explicar, no sabemos razonar. Es decir, ya nos juntamos con otro fenómeno, que es lo que nosotros dentro de investigación paranormal llamamos fenómeno de termogénesis. Es decir, un fenómeno en el cual se producen esas bajadas, esos descensos tan abruptos de temperatura que hacen que se esté en cierta forma y fíjate, además tiene una característica muy especial, porque nunca es en el sentido de una corriente de aire, es decir, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, sino que va un poco más allá. Siempre va a ser en un sentido de arriba a abajo, de abajo a arriba. La razón es sencilla, dicen los expertos en este tipo de historia, en este tipo de fenómenos, que es debido principalmente a que esos seres pues se aprovechan un poco de lo que es la energía que hay para extraerla y poder, en este caso, poder materializar los fenómenos que se producen allí. ¿Ustedes qué haríais? Yo os pregunto ahora, ¿ustedes en una situación así, qué haríais? Bueno, si yo te contara, mejor lo hablamos fuera de antena. Lo que sí te iba a comentar, si ocurría a una hora determinada de la noche, porque según tengo entendido, pues a mí me gustan estos temas, ocurren a cierta hora los fenómenos paranormales tienen una mayor actividad. ¿Te has investigado a qué hora solían ocurrir estos fenómenos? Fíjate que es un error. He de decirte que es un error, porque realmente los fenómenos paranormales no tienen hora. Bueno, no sé, mira, te voy a contar algo verídico mío, Venga, recientemente. Yo, además lo saben muchos de mis amigos, ¿vale? Concretamente, y a mí me vienen pasando cosas últimamente a raíz de un cambio de piso, y me ha estado ocurriendo también anteriormente. Y es que yo me he despertado en varias ocasiones a diferentes horas, pero siempre, no a diferentes horas, en diferentes días, pero siempre a una misma hora. Y hace poco sentí curiosidad, por eso te digo que me gustan estos temas, porque siempre me despertaba a las 3:33. Entonces, me había ocurrido en diferentes ocasiones a raíz de una muerte inesperada el año pasado, y no le estaba prestando atención, la verdad, a lo que ocurría, ¿no? Porque soy una chica que también busca la explicación científica e investiga, ¿no? Pero hace poco me ocurrió un fenómeno en la noche y miro el móvil, que yo lo suelo dejar en la mesita de noche, y vuelvo a ver la misma hora. Y entonces ahí
sentí escalofríos, sentí frío, de hecho había escuchado palabras y se lo conté a unas amigas al día siguiente y digo, y investigué, me metí a curiosear cosas que no sé si tenía que haber hecho o no en redes. Y no sé si lo has hecho y las has investigado y resulta que tiene un sentido. Es ahora. No tenía ni idea, ¿eh? Yo nunca había mirado ni investigado nada de esto, nada. Hay varias opciones y una es que entre las 3 y las 5 de la mañana existe la parálisis del sueño y es cuando más actividad paranormal existe. Pero las 3:33 en concreto es la de mayor actividad y en la cual es como un portal, ¿no? Entre la vida y la muerte, por así decirlo de alguna manera, para que nos entiendan. Y leí que era que me tranquilizara y que se llama La Hora de los Ángeles. Esa es la edad con la que falleció Exacto. Jesucristo. Me viene 33. sucediendo pues desde el año pasado. Nunca les prestaba atención, pero decía, qué casualidad. Se lo conté a mis amigas, digo, hay que ver que siempre... Y una amiga me dice, ¿por qué no lo mira? Digo, nada, porque no lo voy a mirar. Pero es que esta vez, como fue acompañado de varias cosas, dije, voy a ver, porque no es normal siempre despertarme a la misma hora. Y por eso te lo acabo de preguntar, porque me ha resultado curioso y digo... ¿Puede tener algún sentido, José Manuel? Verá, yo os explico. Primer error. Cristo no murió con 33 años. No, dicen que la hora de morir fue la... 33 años es un número cabalístico, ¿vale? Vale. El 3... 3:33 es la pero hora. estoy explicando otra cosa. Sí. El 3 lo que significa es el camino hacia la luz, la pureza y la espiritualidad. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando se ve el 3 reforzado por 3 veces 3, es la idea, el mensaje que tiene en numerología, en Cábala, se ve reforzada 3 veces, ¿vale? Realmente Cristo murió aproximadamente con unos 40 años. Luego, el hecho de despertarse a las 3:33... Sí. No sé por qué es me un pasa. acto, en este caso, no hay que buscarle la paranormalidad a eso. Hay muchas personas que se despiertan, por ejemplo, a las 1:11, a las Sí, también me ha pasado. 5:55, son números complejos, ¿no? Son números completos. Y en este caso también se corresponde por el sentido de la orientación temporal, espacio-temporal que tiene nuestro cerebro, que es capaz de hacerte despertar a la hora que tú quieras. Es Sí, decir, pero lo curioso era que yo no llevo un hábito, porque normalmente a lo mejor para ir al cole me despierto 10 minutos antes, pero yo no llevo un hábito de eso. Me ha ocurrido en diferentes ocasiones. Y lo más curioso que me pasó, pero eso fue curiosísimo, que fue al día siguiente, ¿no? Que se lo cuento a unas amigas en un audio de WhatsApp, ¿no? Y iba yo caminando hacia el coche, iba a recoger a una y corto el audio explicándole todo lo que me había pasado esa noche, ¿no? Y corto el audio. Y voy por el coche y cuando recojo a esta chica me dice, ¿has mirado lo que he puesto en el WhatsApp? Y digo, no. Dice, ¿no te has dado cuenta de la duración de tu audio? Digo, ¿cómo? 3:33. 3:33. Curioso, ¿eh? las Sí, sincronicidades. Sincronicidad. increíble, ¿eh? Se quedaron todas como diciendo, ¿no la has mirado? Digo, no. Curioso, esas cosas Sí, sí es Muy verdad que- curioso. que Se son me ponen los curiosas. pelos de punta porque me ha pasado a mí, o sea, no es... Claro. Pero la cosa es que fijaos, cuando os decía antes precisamente que los fenómenos paranormales son atemporales, es que es así. Sí. Yo los casos más impactantes que tengo no han ocurrido de noche. De noche, no. Es decir, han ocurrido, de día. uno me ha ocurrido por ejemplo a las 3 de la tarde, Sí. el otro me vino a ocurrir a las 2:30 de la mañana, uno a las 9:30 de la noche. Además, se también, suele decir, ¿no?, que en ese espacio, ¿no?, del que hablamos no hay tiempo. O sea, Claro. que da igual que ocurra de día que de noche. Es que el tiempo, además, es un concepto que nos hemos inventado nosotros. Los seres humanos. Exactamente. El tiempo no existe No realmente. existe. El tiempo es una unidad de medida que nos hemos inventado totalmente en función de la rotación de la Tierra Exacto. con respecto al Sol. Claro. Es decir, y con respecto a su propio eje. Es un concepto que nos sirve, porque evidentemente nos sirve, pero que independientemente de servirnos tiene precisamente una invención o no cuadra dentro de lo que es el orden universal. Pero independientemente de eso, lo que te comentaba, ellos la sensación, retomando el caso, ellos la sensación que tenían era que aquella presencia se estaba paseando por casa, no querían ninguna hacer referencia, porque es muy duro, Claro. no querían ninguna hacer referencia que pudiera ser la madre, porque, reitero, es duro decir mi madre se ha Es mi muerto y no familiar contamos. el que está comunicándose, Claro. ¿no?
Claro, hay que tener en cuenta también otra cosa, y es que estos seres, hay personas que al morir no tienen conciencia de muerte, no saben que se han muerto. Entonces, toda persona que muere, que fallece, durante un tiempo está en su casa, 2, 3 días, siempre, en todos los casos. No hay excepciones, siempre. Y al cabo de los 2, 3 días, acaba abandonando este plano. De forma que una cosa es eso y otra cosa es tener esa presencia durante más tiempo, que era el caso de esta familia. A mí me llaman, me explican un poco lo que está pasando. Yo en principio pienso, como os estoy comentando, porque la experiencia en este caso te lleva a contemplarlo desde ese punto de vista, ojo, desde el punto de vista que también lo ha vivido en carne propia, perder a un ser querido y que permanezca en casa. Es decir, que no hablo por hablar. Habla de la experiencia propia. Entonces, bueno, pues a las personas lo primero que tratas es de tranquilizarlo, ¿no? Telefónicamente, hablas con ellos a través de una videoconferencia. Ahora te voy a comentar una cosa del WhatsApp. Y tratas de hablar con ellos, de tranquilizarlo, de un poco llamarle a la calma, de decirle que este tipo de circunstancias son más normales de las que se puede creer, de forma que también la persona entre en un estado de tranquilidad que en ese momento desde luego no se tiene. Pero fíjate que aquí nos vamos a encontrar con una vertiente que en uno de los mensajes que a mí me dejan, me lo deja en este caso el padre, que es el que principalmente le preocupa todas las circunstancias que se está viviendo en la casa. Bueno, pues a mí me llega un momento en el que me envía uno de esos audios, que no lo he enviado porque evidentemente no me he autorizado, si no lo hubiéramos escuchado. Sabéis que la ley de protección de datos ahora está particularmente complicada. Y bueno, a mí me llega este hombre y me dice, a través de un audio, que siguen teniendo problemas, que a ver si puedo ir. Bueno, yo hay un momento en el que ya muevo a Rafael de Alba, porque yo sé que en este tipo de casos es Rafael de Alba quien mejor me puede ayudar. Yo te puedo llegar al sitio y comprobar si hay o no hay actividad, o si pasan o no pasan hechos extraños, que luego pueden tener una explicación u otra. Pero él es el que se puede comunicar. Claro, yo evidentemente a un ser de ese plano yo no le sé decir sigue tu camino. Claro. Vamos a ser honestos, ¿no? Entonces, bueno, pues en aquel audio él me hablaba y sonaba de fondo la voz de una mujer. Entonces, claro, su hija, Emma, no me sonaba la voz, no parecía que fuera ella. Y hay un momento en el que yo le contesto a él y le digo, oye, perdona, digo, ¿contigo quién hay en tu casa ahora mismo? Dice, no, conmigo nadie, estoy yo solo. Digo, es que, verás, he tenido la precaución de descargarme el audio y de hacerle una copia. Digo, no vaya a ser que tenga... Ustedes sabéis que últimamente existen estas cosas que se le da temporalidad a un audio, a una foto y luego se borra, ¿no? Y entonces lo que hice fue salvarlo. Lo salvé en el ordenador y digo, es que suena la voz de una mujer de fondo y esa voz lo que viene a decir es, ¿vas a venir luego o vas a venir mañana? Una cosa así decía. ¿Te lo preguntaba a ti? Salía de fondo con el audio, ¿no? Lo preguntaba en general en el audio. ¿Vais a venir mañana? Entonces, claro, a mí no podía ser porque yo precisamente estaba en un momento en el que estábamos planteando si ir o no ir en función de cómo se depurara el caso. A mí no me podía ser, yo eso lo tenía claro. Pero hay un momento en el que nuevamente yo le digo, mira, te voy a extraer el audio para que no escuches, porque a mí me dejó un podcast prácticamente, es decir, me dejó como un audio de unos 15 minutos. Y yo entiendo también que la persona evidentemente necesita desahogarse, por eso yo, pues, oye, que yo aguanto pacientemente lo que me tengan que decir, y yo ahí no tengo problema. Y él lo escuchó y se quedó petrificado, dice, mira, no te voy a contestar ahora,
te voy a contestar dentro de un rato, que llegue mi hija y que ella lo escuche. Me imaginé que no tenía que ser nada, nada bueno, o por lo menos no debía de ser nada esperanzador en cuanto a lo que estábamos hablando esa mañana, porque entre otras cosas yo noté que a él le cambió mucho la voz. Se puso nervioso, se mostraba hasta esquivo hablándome, y cuando al cabo de la hora y pico, 2 horas, me llaman, recibo una llamada ya telefónica directa, en el que es la hija, y dice: oye, José Manuel, perdona, ¿la voz esta dónde está? Digo, mira, la voz esta es del audio. Digo, no, de hecho, puedes coger tú mismo el audio que ha enviado tu padre y puedes escucharla, vamos, que eso está ahí. Eso es una cosa que se puede consultar bien, vamos, que no es mía. Y la chavala la escuchó muy lejos, porque hay que decir que en ese momento no se escuchaba bien. Cuando tratamos una psicofonía, pues evidentemente le ampliamos el sonido, la depuramos en cuanto a todo lo que son ruido de fondo, ruido ambiente que pueda haber, es decir, se deja bastante limpia. Y en ese momento, bueno, pues en ese audio original lo que se escuchaba era, como nosotros decimos, sucio, ¿no? En bruto. Uh-huh. Esa persona lo escucha y dice: es que la que se oye no es mi madre. Digo, bueno, pues mira, eso que tenemos ganado. Sí. Dice: es mi abuela. Uy. Digo, esta abuela. Ahí sí me descuadró porque digo, tu abuela. Digo, bueno, ¿y tu abuela qué pinta aquí? Yo además trato de ser muy, muy coloquial cuando hablo con las personas, porque no voy a andar con tecnicismos, ¿no? Claro. Dice: mira, es que esta casa era de mi abuelo. Dice, de hecho, dice, es de las pocas que tienen este estilo en esta zona. Dice, hay alguna otra, dice, porque era de la Huelva de hace ya muchos años, ¿no? De hace décadas. Dice, entonces, esto era de ellos. Dice, vamos, mi abuela muere y muere aquí. Y de hecho, dice, fíjate cómo es la cosa, que mi abuela, cuando nosotros veníamos a visitarla, dice, porque nosotros no vivíamos aquí, lo que nos decía siempre: ¿vais a venir mañana? La frase. Como el recuerdo, ¿verdad? Uh-huh. Que era precisamente lo que decía esa psicofonía. Qué curioso. Bueno, pues fijaos que con todo ya decido ir, en este caso fui yo solo, decido ir y ver un poco, bueno, pues qué es lo que está pasando, que me lo expliquen un poco mejor, ¿no? Y son ellos los que, estando allí, podemos registrar alguna psicofonía, es decir, esas psicofonías están ahí, que muchas de ellas lo que nos pedían eran ayuda. Yo también he de decir que a nosotros muchas veces nos piden ayuda, pero que nosotros, como tal, tampoco sabemos qué es lo que quieren, ¿verdad? Si con nosotros, bueno, pues vienen personas como Rafael de Alba, pues a lo mejor sí se pueden tener, ¿no? Sí podemos coger y decir que vamos a prestar esa ayuda, ¿no? Pero que en muchas ocasiones ni el propio Rafael puede. Es decir, que el tener a personas sensibles, yo hace unos días coincidía con Aldo Linares y lo hablaba con él, y bueno, a mí muchas veces me decía que a él simplemente es que le hablan, ¿no? Es un poco como a Rafael, pero es que hay veces en los que estos seres no hablan. Entonces, al no hablar, ¿qué es lo que ocurre? Al no hablarles, pues no les puede ser ayuda, simplemente notan la presencia, notan esa energía, como a Rafa de Alba le gusta que se le llame, notar esas energías, captadores de energía, que mi buena amiga Isabel sabe que él siempre se refiere de esa forma, captadores de energía. De luz, digo yo, de luz. Sí, de luz, depende en este caso de la presencia como sea. Y claro, Rafa de Alba, hay veces que no puede. Ahí en ese momento nosotros tampoco podíamos. Sí, distinguimos todo lo que es ese momento en el que, como os comento, se dirigen a la psicofonía. Yo hay una de aquellas preguntas que se hacen dentro de la sesión, pues simplemente cuando dicen ayuda, le digo, se te queremos ayudar, pero dinos cómo. Dinos cómo. Y simplemente la máquina dijo, no me olvidéis.
Para que veas. Claro, no me olvidéis, y yo le vine a decir tanto al hijo, que era en este caso el esposo de la fallecida, como a los nietos que estaban allí. Digo, ¿os acordáis habitualmente de tu madre o de vuestra abuela? Y bueno, la verdad es que fueron muy sinceros. No. Para que veas. Me dijeron que no directamente, es decir, me dijeron que no. Y bueno, yo los respeto, ¿verdad? Como personas que me dicen la verdad, yo no puedo hacer otra cosa. Y se lo dije, le digo, pues quizás, digo, es que... Digo, Ese es el mensaje, ¿no? Claro, digo, estoy viendo la casa, digo, y no tenéis una sola fotografía de ella. Digo, no hay una fotografía en toda la casa. Digo, cuando sobreentiendo que son tiempos modernos, que son tiempos en los que habéis tenido que tener fotos con ella, digo, hasta vídeos. Digo, y sin embargo, veo que esto está muy desangelado en ese sentido. Veo fotografías de tu esposa, la fallecida, veo fotografías también de tu padre, digo, pero de tu madre no veo ninguna. Ya también me saca una historia. Evidentemente cada familia es un mundo, cada familia tiene una historia. Por lo visto, bueno, pues él, cuando ellos, su familia, la familia de esta persona se va de la casa y demás, pues tienen una relación mala. Tienen una relación mala con esa señora, porque él me decía que tenía un carácter bastante hosco, que se comporta así a partir de una enfermedad que tiene, y que esa enfermedad que tiene es la que hace que de cierta forma quede un poco relegada, un poco olvidada. Yo se lo digo, ¿no? Se lo explico, digo, es que mira, no hay nada peor para una persona que sufrir una enfermedad larga, porque solo el que pasa por una sabe realmente lo que se vive en esas circunstancias. Digo, y claro, si te encuentras que esta persona sufre una enfermedad larga que le va agriando el carácter, que es como nosotros decimos aquí en el sur, ¿no? Se te agria el carácter. Claro, hay un momento en el que estamos ante un momento en el que si ha sentido para colmo ese alejamiento de su familia y luego cuando muere nos encontramos para colmo que esa persona con su fallecimiento tampoco se la recuerda, se la olvida, pues todo eso nos hace que tener una carga psíquica importante en la casa, que lo que hace es que se manifieste cuando menos lo espera. Y cuando menos lo ha esperado, cuando ha sido, pues cuando ha muerto su esposa, que han hecho una reforma en la casa, han tirado alguna habitación, han corrido otra. Ha habido modificaciones, por así decirlo, claro, ¿no? Y eso de alguna forma puede que haya sido el desencadenante, el mover un entorno que antes no había sido tocado. Exacto. Entonces yo les dije a ellos, digo, mira, lo mejor que podéis hacer es un día, ¿tenéis fotos de ella? Sí, tenemos fotos. Digo, bueno, y os sacáis las fotos y os ponéis a verlas. Os ponéis a verlas, a recordar los momentos buenos que habéis vivido con ella. No os acordéis de los últimos años. Esos últimos años en los que, de alguna forma, esa persona, bueno, pues ha tenido un comportamiento más hosco, más díscolo con vosotros. Sino simplemente acordaos de lo bueno. Acordaos de esos buenos momentos que echasteis, de pequeños cuando veníais a ver a la abuela y a lo mejor os cogía y os daba, toma, 25 pesetas para chuchería, y os la tomaba y que no siempre se tiene que ver por el lado económico, pero bueno, sí. Son momentos que uno recuerda, porque uno dice, mi abuela cada vez que venía me daba 5 duros para chuchería. Sí, además te la daba escondidillas. Sí, que tu madre no se entere que luego dice que comen muchas porquerías, ¿no? Entonces, digo, acordaos de esos momentos, y luego sobre todo un día reuniros, mientras que estáis viéndolo, que estéis todos, y hablar de ella, recordarla, que no se sienta así. Digo, y veréis cómo tarde o temprano se acaba yendo, digo, porque al fin y al cabo es lo que le ocurre. Se tiene que ir, claro, debe de irse, ¿no? Ellos lo hacen, siguen el consejo. Ya te digo, este caso tiene apenas un par de semanas, no tiene más. Y ayer estuve hablando con una chica de ahí de Huelva, Débora,
y también que es otro caso. Y estuve hablando con este señor, que bueno, que tampoco tiene un nombre que no se pueda ocultar, es decir, se llama Miguel, y Miguel me decía, bueno, pues desde que hemos hecho eso, la verdad es que las cosas van mejor. Yo tengo aquí una foto de mis padres, dice, de cuando mi padre hizo el servicio militar, y tiene una foto con mi madre que es de las pocas que tengo. Y yo por las tardes pues he hecho un ratito aquí, ordenando el álbum. En un lado pongo las fotos más antiguas de mis padres y en la mitad del otro álbum está mi mujer. Con la impresora imprimo a color las fotos y lo que hago, porque algunas están muy deterioradas, otras son digitales hechas de las fotos a lo otro. Bueno, el hombre se entretiene de esa forma que yo lo veo estupendo. Y al final, bueno, pues al final el caso ha disminuido tanto que ya prácticamente no se producen fenómenos extraños. Claro, esto hay que decir que no siempre funciona. Ojalá tuviera yo esa varita de la verdad, ¿verdad? Uh-huh. Que hiciera que siempre funcionara. Pero sí, por lo menos, el deciros que hay una impregnación que se produce siempre cuando una persona se va, cuando deja este mundo, ¿verdad? Y cuando deja esta forma de existencia, pues lo que nos vamos a encontrar es que sigue esa reminiscencia dentro de la casa y que evidentemente hay que ayudarle, ¿verdad? Hay que ayudarle a cruzar ese otro lado, pero que también, por ejemplo, tener el recuerdo. Sinceramente, sí, yo por desgracia, bueno, pues yo he sufrido la muerte de mi madre hace ya unos años, de un cáncer de páncreas, y además de una forma muy dolorosa, porque se lo diagnosticaron y prácticamente duró 3 meses, no duró más. Sí, fue una muerte muy mala, hay que decirlo. Y bueno, cuando ella fallece, mi padre, además yo no le he contado apenas, mi padre pues me llama y me dice, oye José, tengo que hablar contigo. Y yo, dime papá, es que aquí en casa me huele todo a tu madre. Y yo al principio aquello lo entendía como, bueno, mi padre, que se ha muerto mi madre, la echa de menos, típico, ¿no? Pero a mí me llamaba, tienes que venir a casa, tienes que investigar, ya eso me extrañaba más. Porque él sabe que yo cuando voy a investigar un caso, tengo una actitud muy, muy escéptica, que es la que creo que se debe de tener. Y cuando, bueno, yo al principio no le echaba mucha cuenta, he de decirlo, de confesarlo, porque yo se lo había dicho, papá, eso es el recuerdo, hijo. Pero hay un momento en el que me llama al trabajo a las 4 de la mañana. Yo, como bien ha dicho antes Isabel, bueno, pues parte de mis noches las paso en Canal Sur y trabajo hasta tarde, porque es un programa de madrugada. Y me llama y me dice que es que está allí, que es que se ha sentado en la cama. Yo, en ese momento, lo que hago es salir disparado para allá. Y, oye, cuando llegué me encontré un detalle muy importante, y es que olía la casa. ¿Y te has fijado la hora? Y la hora era... Por lo que te he dicho antes, entre las 3 y las 5 de la mañana. Yo no sé si tiene que ver, pero según los investigadores es la hora de mayor actividad. No sé por qué ocurre de noche y entre esa hora, las 3 y las 5. Así que ya tienes un dato para investigar. Sí, no, sí, de hecho yo he escrito numerosos artículos de ello, de las 333, de lo que significa. Bueno, yo me quedo con el bonito, porque hay algunos que dan un poquito más de miedo. Si entráis en internet y ponéis 333 García Bautista, Cádiz Directo, por ejemplo, vais a leer que hay varios artículos míos escritos de ellos. Pues sí, yo lo voy a leer porque como me ocurre, entra Yoli y lo lees, porque seguro que vas a estar Mira, mucho más. yo le digo a Isa, ¿verdad?, que yo creo mucho en el destino, y cuando te desvías, ¿no? Conoces a gente que se cruzan en tu camino y tienen un significado. Y yo le decía a Isa, igual hoy venir a la radio, yo no vengo nunca los jueves, ella lo sabe. He venido porque mañana es la Feria del Caballo. Mi programa es con Isabel los viernes. Pero mira, me ha servido para esto.
para Pues sí. investigar. Y es que José Manuel ayuda a muchísimas familias, como nos acaba de contar el caso de Sí. hace tan solo 2 semanas, y de forma además altruista, que ellos Sí. van, Yo creo que es la investigan. mejor manera de Hacéis una Sí. labor importantísima, José Me Manuel, lo vais, sabe, me ¿no? vais a tener esta semana que entra por allí otra vez. ¡Oh, qué bien! Oye, ¿Sí? pues avisa, que tengo muchas Porque ganas de conocerte claro, en persona. De nuevo tengo que ir Ole. porque he dejado a esta chica con... Para mí sería un placer, ¿eh? Si te acercas algún día y me llamas por teléfono, un placer. Ya pues lo ella sabéis. vive, en este caso ella vive en otra zona de Huelva. De Huelva. Ujú. Y bueno, la chica lo está pasando muy mal. Me ha mandado vídeos, está bastante desesperada la pobre. Yo vengo de Corrales, ahora no me digas que vive. ¿Cuántos? No va a decir la No, población. no te preocupes. Y- ¿Cuántos casos de este tipo hay, Sí, verdad? muchísimo. Hay muchísimos. Y yo, hay, sí, que sí. hay que hacer una criba importante, porque Debería de estar más estudiado y más investigado, creo. Y creo que hay muchos escépticos, y yo me incluyo, pero que hay cosas que, si no tienen explicación, es que no tienen explicación. Intentamos siempre Pero- buscarle explicación a todo. claro, pero Susana, se puede Yolanda, ser- Yolanda, ¿vale? Yolanda, perdona. Se puede ser sanamente escéptico. Sí, Sí. por supuesto. Sí, sí, Sanamente escéptico. Eso yo creo que todo el mundo, hasta Ujú. yo. Sí. Lo que no se puede ser escéptico destructivo. Exacto. Es decir, ser sanamente escéptico. Es decir, yo esto no lo creo y voy a argumentar por qué Vale. y te lo voy a explicar y me voy a dejar Sí. que me lo rebatas y Sí, lo que no sí, se sí. puede es decir, no, eso no, porque no. No, pero ¿por qué no? No, porque no. Claro. Porque Exacto. entonces, Estoy en igualdad. Sí. entonces chocar siempre con un muro, ¿sabes? Ese es el problema, que no se puede chocar con un muro. Entonces, yo hace mucho tiempo, Yolanda e Isabel, que he dejado de discutir por estos temas. Sí, es mejor. Es Sí, sí, yo Es también. más te lo sano. quieres- Es más si te lo sano. quieres creer, ¿te lo Ah, crees? y dicen la misma frase que yo cuando lo Si explico. no te digo, lo quieres creer, no te lo creas. Sí. A mí me trae sin cuidado. sí, Esa sí. es la Sí. libertad, Y no es una falta de respeto por mi parte. ni mucho Es, menos. es más, mira, yo hace poco Es le decía... todo lo contrario. Hace poco le decía a un amigo, es que yo no voy a intentar convencerte para que me creas, le dije. Claro. Fue la frase que le dije, yo no voy a hacer nada para que tú me creas, no te voy a convencer porque yo creo lo que me pasa. José Manuel García, como siempre, Un ha sido placer, un ¿eh? placer hablar Yolanda contigo. Isabel, muchísimas gracias. Hasta la próxima que viene semana. os contaré de qué Gracias va la a ti. historia nueva. Oye, Vale. que te vaya muy bien esta noche, esta tarde la conferencia. Mucha suerte. Que te vaya fenomenal, un placer Muchísimas saludarte gracias y a ambas. conocerte. Gracias. Un saludo. Radio Cartaya 107.2 FM. Dime quién me obligó a pensar, pues. La música más actual suena en tu emisora amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal. Mi mundo gris.